Revolución, una palabra con gran contenido de hechos y definiciones, pero siempre que uno habla de esta palabra se le viene a la mente un suceso histórico que marcó a la humanidad. Hablo de la Revolución Francesa. En el día de hoy relacionaremos este suceso con la definición de la Gran Purga y la Revolución traicionada. Antes de hablar sobre el tema histórico y económico, hablaré un poco sobre qué es una revolución. La revolución es un cambio brusco en el ámbito social, económico, moral de una sociedad. Permite seguir con gran lujo de detalle como un llamamiento a la libertad, la igualdad y la fraternidad, que tarde o temprano terminan en grados crecientes de tiranía, discriminación y fratricidio. Como estamos en economía, abordaremos más el ámbito económico. La crisis económica antes de la revolución fue un gran factor para que ésta se desatara. Las malas cosechas ocasionaron problemas de abastecimiento de alimentos básicos como el pan. Las sequías y las heladas originaron unos problemas de abastecimiento que afectaron a la salud de la población no privilegiada, añadiendo así mayor descontento al clima social. Además, únicamente el tercer estado, o sea la burguesía y los campesinos, era el único que debía pagar impuestos. Todo lo anterior acabó provocando un círculo vicioso a nivel económico. La escasez de producción hizo subir los precios. La gente dejó de gastar en otros sectores y el desempleo aumentó. Todo ello provocó un círculo vicioso que afectó a la capacidad del Estado de hacer frente a su deuda, dando lugar a una crisis financiera notable. Otro factor que trajo la crisis económica fue el apoyo de Francia a Estados Unidos para que ésta se independizara. Desde el gran miedo que rompió en el verano de 1789, empieza esta definición de purga apocalíptica. Sus causas directas son múltiples y confusas. Por un lado, la crisis alimentaria había provocado en los meses anteriores unas importantes revueltas frumentarias, muy localizadas pero repartidas sobre el área muy diversa del territorio francés. Esas primeras revueltas habían sido motivadas por el hambre y la ira hacia algunas personalidades locales, pero muy pocas adoptaron la forma de una rebeldía contra la aristocracia local o contra la nobleza como estamento, y la mayoría no tuvieron prolongaciones durante el Gran Miedo. El miedo hacia los bandidos venía de muy atrás. Existía una tradición de hordas de vagabundos errantes que sembraban el terror y saqueaban aldeas de campesinos. El hambre y la pobreza asociadas a las malas cosechas habían multiplicado tales bandas. En 1789, cuando la Asamblea Constituyente tomaba el poder, las primeras noticias sobre bandas de bandidos saqueadores de cosechas en la región de París y el norte de Francia, los diputados llegaron a la conclusión de que estas poderosas bandas podrían estar armadas por la aristocracia, interesada en perjudicar al tercer estado, pero la asociación bandidos-aristocracia prácticamente no aparece en los testimonios de los inicios de la revuelta precedentes a los plenos provisionales. Muchos manifestaban miedo frente a unos posibles ejércitos enemigos. Para algunos historiadores se extendió el rumor de que la aristocracia estaba contratando bandidos para que recorrieran los campos cortando el trigo verde y estropearan las cosechas. El miedo a los bandidos se extendió con rapidez y a veces alentaba la confusión. Los campesinos se armaron y formaron milicias para protegerse de los eventuales bandidos. Pero como estos solo eran fruto de la imaginación y del miedo, no lo encontraron. Buscando una explicación a la situación, empezó a extenderse en algunas zonas la idea de que la nobleza había hecho correr los rumores a fin de sembrar la confusión y el pánico. En muchos lugares se pensó además que los propietarios nobles estaban acaparando el grano para especular y venderlo a un precio más alto. El miedo se cambió en cólera y bandas de campesinos se dedicaron a atacar castillos y abadías, llevándose el grano y quemando archivos y documentos. Las revueltas surgieron de forma espontánea y estallaron en varias provincias francesas, de modo casi simultáneo. Los ataques a las mansiones aristocráticas tienen un mismo propósito: destruir unos libros en los que los nobles inscribían ante notario las servidumbres, obligaciones, deudas e impuestos a los que estaban sometidos los campesinos de sus señoríos. Con estos libros legitimaban el régimen feudal. Al destruirlos, suprimió los privilegios feudales y estableció la igualdad de todos los franceses ante la ley y los impuestos, aboliendo así el feudalismo. El terror empezó en 1793, cuando la Convención votó a favor de las medidas para reprimir las actividades contrarrevolucionarias. Este periodo habría de durar hasta el verano de 1794. Tan solo en el mes anterior a su final hubo 1.300 ejecuciones, pero gran parte de estas últimas fueron precisamente ordenadas por los mismos jacobinos entre ellos mismos. El objetivo principal, de materia económica, fue asegurar el aprovisionamiento tanto de la ciudad de París como del ejército, a fin de evitar una posible insurrección popular.
En la primavera y el verano de 1793 la situación era dramática. Los asignados habían perdido el 60% de su valor desde 1790 y la hambruna amenazaba a la población. Los saqueos se multiplicaron. Para salvar la situación, la convención decidió limitar el precio de ciertos productos en mayo de 1793. En julio, los ayuntamientos podían recurrir a la pena de muerte para luchar contra los acaparadores. En agosto, se prohíbe sacar el capital fuera del país y se cierra la bolsa. En septiembre de 1793 se aprueba la ley del máximo general, que fija el precio máximo de los productos de primera necesidad en que cada uno tenía en 1790, pero el máximo general alienta el mercado negro, provocando escasez y hace peligrar la industria textil. Se adoptaron otras medidas. Algunas medidas fueron tasación del precio de los granos, cereales y legumbres, impuestos sobre la fortuna, confiscación de las tierras de los enemigos del pueblo y de los sospechosos, perquisiciones en los domicilios de los banqueros. En 1789, una revolución que pretendía establecer un Estado de Derecho, piensa 3 años más tarde que la seguridad jurídica sería un cómodo refugio para traidores y que un régimen de precio fijo asegurara los abastecimientos, pues acababa de imponer a todos que comiesen siempre el mismo alimento en los cuarteles de cada zona, prohibiendo en general las reficciones domésticas. Al abolir el feudalismo, en 1789, la Asamblea aprobó grandes reformas de la hacienda pública y entre ellas un impuesto directo y progresivo sobre la renta, suprimiendo de paso algunos impuestos indirectos, peajes internos y trabas gremiales. Hacer justicia fiscal era al mismo tiempo relanzar la economía, abriendo perspectivas a medio y largo plazo que en el corto se sostenía mediante emisiones de designados con cargo a los antiguos bienes eclesiásticos. Una sensible mejora en el nivel de vida parecía inminente. Mediante la purga apocalíptica, castigar con la guillotina era la solución más viable, pero durante siglos de tiranía consentida maduran en actos de defensa que se adelantaban por sistemas al ataque, con el complot del PAN como representación perfecta para borrar las fronteras entre agresión y agredido. Nunca sabremos con mínima exactitud qué proporción del pueblo francés participó en las masacres o las bendijo, pero podemos estar seguros de que Francia pasó de ser una especie de Atenas a una nueva Esparta, con un sistema de fijación de precios, estado de excepción, y si estabas del lado opositor, merecías la muerte. La traición hacia hasta la revolución estuvo al punto de que se olvidaron de cómo empezaron, derrocaron una monarquía absoluta para terminar volviendo a un imperio absolutista. Puede que Francia se haya convertido en una nueva Esparta, dejando de lado su revolución, trayendo un concepto de revolución traicionada, pero al fin y al cabo, este proceso ayudó para reivindicar y dar comienzo a una nueva era económica en Francia, ya que abolieron un sistema que ya estaba casi obsoleto, siendo este el sistema feudal, y con la llegada del imperio sabrían cómo adaptarse a una nueva era industrial. Muchas gracias por su atención. Estoy tan seguro que sea